Bueno, yo lo primero, muchas gracias por escucharme. Voy a resumir las bases teóricas de la que es mi investigación doctoral, que lleva por título La imagen ventana del cuadro a la pantalla informática. Partiré un poco explicando este concepto desde una perspectiva que es la que he utilizado principalmente, que es la topológica. Luego hablaré de las características del cuadro como imagen ventana. Luego hablaré del motivo del cruce de la superficie de la imagen, que es un motivo que aparece en la literatura, en diferentes géneros de imágenes, porque me parece significativo de algunos de los motivos o deseos culturales que marcan la transición de una imagen en la que el espectador juega un rol más pasivo, como es el cuadro, pero como es también el cine o la fotografía. Y por último hablaré de la pantalla informática como imagen ventana para comparar ambos formatos, que es un poco el centro de mi tesis. Empezar diciendo, un poco hablando de esta imagen ventana, la idea de mirar a la imagen como una ventana que se abre ante nosotros. Eugen Fink dice que en cada cuadro se abre, es una apertura hacia nuestro mundo. Y Merleau-Ponty, en su obra inacabada Lo visible y lo invisible, dice: todo cuadro es un mundo por oposición al mundo prosaico, el único y real. Y pone entre paréntesis: o en todo caso, todo cuadro conforma un mundo con todos los demás cuadros. ¿Qué significa esto? Que cuando miramos a las imágenes, yo creo que la concepción de la imagen como ventana no se adscribe solo a esta concepción del cuadro, en el Quattrocento italiano, sino que es la concepción de la imagen hegemónica. En general, las imágenes modernas van a ser imágenes enmarcadas, encuadradas, a las que miramos como si fuesen ventanas, pues son ventanas que dan a un otro ámbito. Esto lo dice Arnhem también. Se conciben como una abertura que comunica dos dimensiones, digamos, ¿no? La nuestra, la que habitamos, el mundo físico, mundo prosaico y el mundo de la imagen. He traído para ejemplificar esto el San Jerónimo en su estudio de Antonello de Messina, que, bueno, pues tiene este trampantojo, plantea este trampantojo de un vano a través del cual podemos ver a San Jerónimo escribiendo la Vulgata, y que además es un cuadro que a su vez está lleno al fondo de diferentes ventanas. Alberti, cuando habla de lo que hace cuando se pone a pintar, dice él mismo que plantea un rectángulo tan grande cuanto me plazca, dice, a través del cual será como una ventana abierta a través de la cual se verá la historia. Bueno, pues es importante que son ventanas que tienen que estar abiertas, porque el vidrio transparente no existía todavía. El vidrio transparente que permite los espejos modernos y mirar a través de la ventana, de una ventana que esté cerrada, es una invención de mediados del 15, y por tanto tanto la ventana de vidrio tal y como la entendemos, que permite la visión, como el espejo, como el cuadro, son tres tipos de dispensadores de imágenes o de formatos imaginarios, depende del caso, que evolucionan a la vez y tienen mucho que ver con esta mirada moderna. ¿Cómo es esta mirada moderna? Bien, pues esta mirada moderna está muy bien representada, la tipología, decía, de la imagen ventana por este grabado de la segunda edición del Tratado de la Medida de Durero. Y lo que tenemos arriba es el famoso grabado, y lo que tenemos abajo es el dibujo que Durero incluye en la primera edición del tratado. La primera edición de 1525 no incluía el grabado. Entonces Durero, en su ejemplar personal, dibuja lo que será el esquema del grabado posterior. Traigo aquí las dos imágenes. Bueno, los elementos que están en el grabado y que son los elementos de la topología de la imagen ventana son los siguientes. El espectador, aquí identificado también con la figura del artista, el espectador que está en ese mundo prosaico del que habla Merleau-Ponty, al otro lado la representación en el mundo de la imagen y la imagen encuadrada
que recorta esa parcela de ese otro mundo que podemos observar a través de ella. En concreto, además, la ilustración de Durero representa el método del velo que define Alberti en su tratado de pintura y que permite lo que luego se llamará en la teoría del arte la costruzione legittima. Es el método preferido de Alberti para representar la perspectiva lineal. La perspectiva es importante en el tema de la imagen ventana, no solo porque genera la ilusión tridimensional que va a dar la impresión de que podemos ver a través de la imagen y de que hay un mundo al otro lado, sino porque también fija unas características del espectador. El espectador frente a la imagen, por un lado, está de alguna manera incluido en ella y es fundamental en este sistema, en esta topología de la imagen, pero al mismo tiempo es forzado a mirar desde un punto concreto. Pensemos también en el experimento de Brunelleschi con la tabla del baptisterio y además con un solo ojo. Se nos niega nuestra biología, ¿no? Se nos obliga a ser monoculares. Además es interesante cómo abajo esta relación entre lo pasivo y lo activo, por un lado hay una lectura de género en todo esto, porque originalmente Durero utiliza un modelo masculino y finalmente el modelo será una mujer desnuda, una lectura feminista, y además el propio Durero traza el rayo visual que atraviesa la superficie imaginaria. La cualidad que va a permitir que miremos a través de la imagen es la transparencia del soporte y esta transparencia de la imagen no es solamente empírica. En la perspectiva lineal genera el trampantojo de que la imagen es transparente y podemos mirar a través, pero Emanuel Ayoa lleva más allá el concepto y esta transparencia no se ciñe a lo empírico. Cuando miramos la pantalla del móvil, aunque veamos el interfaz de Android o de MacOS, sigue siendo una imagen transparente. ¿Por qué? Porque la transparencia de la imagen, a un nivel fenomenológico más básico, es la cualidad que tiene la imagen para hacernos olvidar su soporte material y para darnos la impresión de que solo estamos viendo la representación. No estamos viendo la imagen en la pantalla, sino que estamos viendo solo la imagen sin la pantalla. Este olvidarnos del soporte material es la esencia de la transparencia. Aquí están, solo por clarificar, los mismos elementos pasados a un esquema mucho más esquemático, valga la redundancia, que esto es una figura que realiza Jacques Lacan en una de las clases dedicadas a la mirada en su 11º seminario. Y bueno, él utiliza otra nomenclatura, habla de la mirada, la imagen o pantalla. Aquí pantalla se refiere más por una cuestión semántica, pantalla como esa superficie que a la vez muestra y oculta, y al otro lado el sujeto de la representación. Lacan además dice otra cosa interesante, que es que un cuadro no solo es una apariencia. Bueno, Lacan dice en esas clases muchas cosas muy interesantes sobre la topología de la imagen ventana, pero en concreto traigo la cita de que dice Lacan que un cuadro no es solo una apariencia, sino que es esa apariencia que dice ser lo que da apariencia. Lacan, que tiende muchas veces a ser muy osado en sus afirmaciones, identifica la imagen que ofrece el cuadro con el eidos platónico, con la forma platónica. El mundo de la imagen del que estamos hablando se podría identificar así, no estrechamente, no literalmente, pero sí estructuralmente y probablemente erróneamente, porque Platón ya advirtió de esto, pero bueno, no me puedo extender en esto ahora, se puede identificar, digo, este mundo de la imagen con el mundo de las formas platónico. Y esto está sugerido muy elocuentemente ya en la que se considera la primera pintura que aplica ya de forma canónica la perspectiva lineal monofocal reformulada de forma racionalizada por Brunelleschi, que es la Trinidad de Masaccio. Es un poco trampa porque la Trinidad de Masaccio no es un cuadro, es un fresco,
pero al mismo tiempo cumple para empezar, es una imagen en perspectiva y cumple con muchas de las características de lo que será el cuadro y, por supuesto, es una imagen ventana. Decía que iconográficamente es elocuente porque plantea en primer término una vanitas con un texto que es un memento mori, en segundo término los donantes, tercer término la Virgen y San Juan, figuras intercesoras, y luego la Trinidad, Jesús, más adentro, Dios Padre, sobre la cabeza de Dios Padre, la paloma del Espíritu Santo. Bueno, lo interesante, que teológicamente en esta composición está más al fondo, más arriba también, pero más dentro de este mundo de la imagen, más introducido en la representación, aquello que es más sagrado, ontológicamente superior. Un poco incidiendo. Recordemos que durante mucho tiempo primero solo se pueden pintar temas religiosos, los temas de la pintura tienen que ser nobles, pues un poco incidiendo en esta idea de que el mundo de las imágenes, en la cultura de la imagen moderna, va a ser un mundo alternativo que está al otro lado, pero que además es referencial respecto a nuestra vida. Bueno, lo cual se puede relacionar con la catarsis aristotélica. Digamos que no es algo nuevo el hecho de que lo que se representa en el arte sea referencial, solo que la estructura de mirar hacia otro mundo lo hace particularmente evidente o significativo. Bueno, sentado aquí algunas pinceladas sobre en qué sentido el marco perdón, el cuadro es una imagen ventana y las características de la imagen ventana en general hablan un poco de este cruce de la superficie imaginaria. La idea, por supuesto en la tesis está mucho más trabajado, pero la idea es que si lo que muestran las imágenes es referencial, un otro ámbito referencial, y esto sumado al hecho evidente de que gracias a la profusión del grabado, de la imprenta, luego, mucho después, con la llegada de la fotografía, toda esta masificación de imágenes a partir de su reproductibilidad técnica, pues mucho más, por supuesto, va a hacer que ese mundo referencial de la imagen cobre un protagonismo cultural que va a hacer casi, en mi lectura, inevitable que surja y crezca el deseo de habitar ese mundo de la imagen, de atravesar esa superficie que es transparente y podemos atravesar con la mirada para acampar al otro lado. He traído de ejemplo estas dos imágenes de John Tenniel, de la edición de Alicia a través del espejo, y pone arriba Narciso, inventor de la pintura. Pues ¿por qué? Porque esta estructura de atravesar la superficie de la representación tiene que ver con el mito de Narciso, que se arroja a las aguas fascinado con su belleza. Andrea Pinotti dedica un libro entero a este motivo de entrar en la superficie imaginaria y bueno, es verdaderamente un libro muy, muy interesante. ¿Por qué toco el tema del cruce de la superficie imaginaria? Pues porque me parece fundamental en general en la cultura, la imagen moderna. Está en Videodrome, está en Mary Poppins, está en La sangre de un poeta de Cocteau, está en La ventana indiscreta de Hitchcock de forma menos evidente, pero además se va a volver verdadera obsesión en el imaginario de las primeras décadas de la popularización del ordenador personal. Lo que tenemos a la izquierda es una ilustración de una revista informática. Podría haber traído más ejemplos, pero este me parece particularmente bonito, entre otras cosas, de la revista de informática francesa SVM, es de un número de 1992, y a la derecha una pantalla del juego Mario 64, uno de los primeros juegos que utilizan los gráficos tridimensionales de forma madura. Aparte,
del motivo que decía, que me parece muy bello, cómo utiliza como trampolín este nadador para sumergirse en el monitor de ordenador, también me recuerda la idea de que se entra como en una parcela y eso ya ha ocurrido, es un entrar en la imagen que es de una estructura gnóstica, cristiana, porque igual que los cristianos entraron en el templo antiguo que estaba vetado, nosotros hemos entrado con la pantalla. Lo identifico con esta imagen porque templum se refería en latín al terreno donde estaba el templo, que era lo que delimitaba el espacio sagrado. Bueno, este es entrar en la imagen, evidentemente en la informática está muy presente. ¿Por qué? Porque va a ser una imagen interactiva. Eh, eh, no solo está muy presente en el imaginario, sino que también los mismos técnicos que desarrollan Sutherland, que desarrolla los gráficos tridimensionales, inventará también el primer casco de realidad mixta, virtual y aumentada. Habla en varios de sus textos teóricos sobre la pantalla de ordenador concebida como el espejo de Alicia, esa idea de pasar al otro lado. Realmente no penetramos en la imagen informática, pero el hecho de que podamos interactuar con ella a través del ratón, a través del teclado, luego a través de la pantalla táctil, hace que en cierto sentido hayamos cruzado la superficie. Y es... Traigo también la imagen de Mario no solo porque sean los primeros juegos en 3 dimensiones, sino porque justo en un gran referente de los gráficos tridimensionales en videojuego, Mario entra en las pantallas atravesando la superficie de cuadros de caballete. No sé si se ve del todo en la imagen. Pero bueno, además justo he traído esta porque además hay que recordar que los gráficos tridimensionales ya desde Sutherland, pero hasta hoy se plantean en una convención visual que podría haber sido otra, que es la perspectiva lineal monofocal. Y he traído justo un cuadro que presenta el motivo del ajedrezado, que estaba presente también en el cuadro de Antonio de Messina y que es uno de los ejemplos que utiliza Alberti para explicar cómo se realiza técnicamente la perspectiva. Bueno, a partir de aquí se desarrolla el ordenador. Traigo aquí 3 ejemplos de cómo se desarrolla el ordenador, la pantalla de ordenador, el ordenador personal y su principal función, que es el interfaz, y en concreto en su dimensión visual, el interfaz gráfico de usuario. Lo primero es un primer planteamiento, esa ensoñación que tiene Vane Barbash en su artículo de 1945, As We May Think, esas primeras pantallas táctiles cuando todavía no existían, ¿no? Es interesante quienes no me puede tener, pero es interesante pensar que esto se escribe en el 45, por qué motivos. Bueno, este artículo lo lee Douglas Engelbart, que será el responsable de desarrollar, todavía no personal, porque son ordenadores de gran tamaño, pero muchas de las bases, incluidos los periféricos de lo que sea el ordenador personal, y realiza lo que se llama The Mother of All Demos, la madre de todas las demos, ¿no? Que me parece muy interesante porque la pantalla de ordenador tendrá su acto performático fundacional, que es un modo de empleo, porque es una imagen muy técnica, muy tecnológica que precisa un modo de empleo, como la perspectiva lineal, que también tiene su acto fundacional en el desarrollo de un modo de empleo con los experimentos de Brunelleschi. En fin, toda esta evolución da como resultado el interfaz gráfico de usuario, que es desarrollado, pues el de Model of All Demos es en el 68 y a principios de los 70 en el Xerox PARC se realiza el desarrollo en el ordenador Xerox Alto y para él los primeros interfaces gráficos de usuarios que ya son muy parecidos a los sistemas que luego tomarían de Xerox porque no estaban patentados tanto Bill Gates como Steve Jobs para su comercialización. Qué coincidencia que una de las 2 líneas de comercialización más exitosas de este sistema se llame precisamente Windows, ventanas, ¿no? Y uno de los elementos principales. Seguimos mirando a través. Lo que pasa es que ahora miramos no a una ventana, sino a múltiples subventanas y además podemos interactuar con ella. Hemos simulado
una satisfacción de esa fantasía de cruzar al otro lado. Y bueno, para mí la imagen, si una imagen puede competir de todas las imágenes, he hecho un estudio, he visto muchas revistas especializadas, porque me parece que la imaginería de las revistas especializadas de los años 80 y 90 del medio de la informática es muy elocuente, y también un poco porque en la línea de la crítica de la ideología, de la crítica del aparato, ir a los primeros tiempos y cómo se soñó todo lo que luego se fue desarrollando, esa idea de Benjamin de que toda época sueña a la siguiente, pues me parece que tiene particular interés. Y en estas revistas de informática, esto es un número del 92, bueno, de una revista dedicada a los ordenadores Commodore, obra de un ilustrador que se llama István Banjai, decía cómo plantea una composición parecida a la del grabado de Durero, pero que presenta algunas diferencias fundamentales. Eh, en el grabado de Durero, el mundo de la imagen y el mundo del espectador estaban convenientemente separados, y la imagen podía ser referencial, pero más en un sentido que puede ponerse en relación con la catarsis aristotélica. Se ven esas imágenes modélicas que van a generar un efecto referencial en la vida de los sujetos, pero en la vida al margen de la imagen. En cambio, la imagen interactiva cada vez más, y está ya planteado en este grabado, en esta ilustración de la derecha, vemos que el personaje esta vez no es un artista, sino un usuario. Su mirada está representada en un rayo, por un rayo óptico, que es un rayo de luz que se descompone porque lo que hay dentro del ordenador sigue siendo una mirada a través de la pantalla, pero lo que hay dentro del ordenador es un prisma, y de ese prisma sale un mundo de las imágenes que ya no está al otro lado, sino que sobrevuela a esa especie de binomio que se ha generado entre el usuario y el computador. Hay, bueno, muchísimos ejemplos similares. Este me parece, digo, en las revistas de informática, este me parece como el más preciso. Bueno, ahora ese mundo de las imágenes ha dejado de ser referencial, porque lleva tanto tiempo siendo referencial que ya no necesita reivindicarse como tal. Puede ser figurativo o puede ser totalmente geométrico, puede ser un mundo que bebe no de la tradición de la pintura figurativa, sino de otros tipos de imágenes que en realidad también son imágenes ventanas, como los mapas, los planos técnicos, los gráficos de datos, y todo ese mundo que sigue en cierto sentido estando al otro lado, porque no está aquí con nosotros, pero ahora como que se erige sobre nosotros, y la relación es esencialmente no tanto de referencialidad como de desplazamiento. Porque vivimos, como decía Sherry Turkle en su célebre ensayo, vivimos en la pantalla, ¿no? Bueno, el mundo de las imágenes es como si nos hubiese desplazado. Y esto implica una serie, por un lado implica un deseo consumado, pero por otro lado implica una serie de sacrificios, y la mayoría de ellos tienen que ver con lo corpóreo, con la corporalidad. Dice Flusser en El universo de las imágenes técnicas, un libro hecho todavía sin conciencia de lo que iban a ser los ordenadores, que nuestro cuerpo mamífero queda desplazado, marginado y dolido y dañado, ¿no? En este mundo saturado de imágenes, y que nos permite prácticamente la vida en la imagen. Bueno, no puedo extenderme mucho más. Muchísimas gracias. Esto es un poco el marco general, bueno, encantado de responder a cualquier pregunta o de escuchar cualquier sugerencia.